amigos de la redacción? Estamos aquí en el emblemático Puente Cavadas que divide a La Piedad, Michoacán y a Santana, municipio de Pénjamo, Guanajuato. Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestro auditorio. Estamos de Bruno Noticias. Saludos a todas las personas que nos ven en la redacción. Y bueno, híjole, fuimos aves de mal agüero. Me duele, pero era una realidad. Y el título de la semana pasada de nuestro programa era El desastre que viene. El desastre llegó. Y el desastre llegó anoche, llegó a través de una tormenta. 88 milímetros de lluvia que cayeron en poco más de 90 minutos. Sí, son más o menos las cifras que han dado a conocer, Lalo. ¿Qué opinión te merece? Creo que esta historia también podría titularse como la crónica de una contingencia anunciada. Sí. Lo que está ocurriendo hoy aquí a mis espaldas en Santana, Pacueco, lleva 8 días. Hace 8 días que se desbordó el río Lerma y... Poner un poquito el micrófono a ti a tu frente para que se oiga mejor. Hace 8 días que se desbordó el río Lerma y desde entonces el personal del cuerpo de bomberos recorrió en diversas ocasiones la zona inundada. Nos tocó participar en algunos recorridos y la gente se negó a salir. La gente prefirió estar en sus viviendas y hasta hoy se tuvo que recurrir a sacar las últimas personas y aún así, Bruno, hay gente que permanece en las azoteas de sus casas. Y los vemos ahí, digo, niños, algunos de 2, 3 años, caminando ahí en el agua, y hay que decirlo con sus letras, nauseabunda, contaminada, sucia, no sé qué otro adjetivo calificativo merezca. Niños de escuelas ahí, ahorita oíamos a una mamá que le decía al niño, vete para acá, y todavía con la mochila y no se quieren salir de ahí. Impresionante. Pero ¿cómo empieza todo esto? Vamos a seguir haciendo una cronología. Serían poco más de las 7:30 de la noche del jueves 27 de septiembre, cuando llegó la tormenta. Se esperaba una lluvia, pero una lluvia normal, entre 30 a 40 milímetros, que si bien es copiosa, no la tromba que llegó, que fueron 88 milímetros. Y hay que ponerlo en perspectiva. ¿Cuánto es esto? Son 88 litros de agua por cada metro cuadrado. Es decir, son más de 4 garrafones de agua como los que usted utiliza en su casa, que cayeron en cada metro cuadrado en 90 minutos. Sí, fue una lluvia intensa, pero Bruno, tenemos que decir que hace aproximadamente 7 años cayó una tormenta, esta fue de 75 milímetros y azotó la zona del Infonavit Miguel Silva. En aquella ocasión la magnitud no fue tan grande porque los niveles de la cuenca estaban bajos. Aquí se combinaron dos factores. Lo habíamos venido diciendo en diferentes ocasiones, la cuenca del Lerma está al tope. En días anteriores lo dijimos de que venía ya esta situación de que las presas Tepuxtepec, Melchor Ocampo, la presa de Zacapu en el estado de Michoacán, a las de Solís, Allende, La Golondrina en Pénjamo, La Golondrina, otras más, la laguna de Yuriria, todas ellas estaban vertiendo líquido hacia esta cuenca. También tenemos las presas, vasos más pequeños que están acá en el lado de Sináparo, acá en Ticuítaco, en Nuamarán, en algunas otras regiones, en Penjamillo. Todo a ese líquido viene a esta parte. Se va a desfogar al río Lerma, y eso fue una serie de factores que se combinó ayer. Y bueno, la otra es, no se realizaron los trabajos adecuados de mantenimiento, no se desasolvaron los arroyos, no se desasolvaron los canales, no se desasolvaron varios afluentes, aunque por allí luego nos ganan, es que sí sacamos basura, se requieren más acciones, pero también la ciudadanía no respondió como debiera ser, o no hemos respondido como debe ser, porque sigue habiendo una infinidad de escombro en la vía pública, de materiales de construcción, sí, grava, arena, grava de todo tipo, y que
lamentablemente saturan los sistemas de drenaje. Si bien se construyó un drenaje pluvial para evitar cierto grado de inundaciones, mientras no mantengamos nuestras calles limpias, ningún calibre de los tubos va a ser suficiente para desasolvar, para desaguar tormentas como la de esta noche, la noche anterior. Yo en la noche, cuando hice el recorrido por el bulevar, veía la cantidad de basura, de bolsas, hasta llantas, de madera, de tabiques, de grava, de arena, de construcción, ¿no? Porque también arrastra arena de deslaves, de erosión. Pero era impresionante en algunos lugares, hasta 30 o 40 centímetros de espesor la capa de basura. Y eso se combina en que se tapa ahí y sigue avanzando el agua a la siguiente boca de tormenta. Y sigue avanzando el agua a la siguiente boca de tormenta. Y sigue avanzando el agua hasta el lugar donde desfoga, causa, pero ahí ya está lleno de casas. Bruno, vamos a hacer, si te parece bien, un recuento de los daños. Sí. No estamos hablando solo de la parte de Santana, estamos hablando de otras colonias aquí del municipio de La Piedad que estuvieron afectadas, Una de ellas, donde hay un volumen mayor de viviendas, de damnificados también, es en la colonia del Malecón. Así es. Hace aproximadamente 18 años, Bruno, allí nos tocó participar también en una contingencia similar, pero la de ayer rebasó por mucho las características de aquella ocasión. En aquella ocasión se evacuaron en la noche también a varias de las personas, pero el agua no alcanzó los niveles que alcanzó anoche. Prácticamente yo lo veía en la mañana, estaba al nivel de la calle el río Lerma, prácticamente al mismo nivel. Anoche, aunque estuvo mucho peor, tú estuviste por ahí. Sí, estuvimos también en la zona muy cercana a la avenida Michoacán, paralela a la avenida Michoacán, por donde corre el arroyo 5 de Oros, específicamente en la esquina de las calles Sinaloa y Jalisco, para que nos ubiquemos un poquito más atrás de donde tiempo atrás fueron las bodegas de Aguilar, se le conoce así. Sí. Ahora allí hay unos centros deportivos y algunos centros botaneros. Ahí también había afectaciones importantes, había varias casas inundadas, en algunas zonas era hasta 50, 60 centímetros de altura dentro de las casas y las personas tuvieron que evacuar. Lo mismo ocurrió en la Infonavit Miguel Silva, que a mi gusto es el lugar donde fue por lo menos más dramático, porque yo anoche que hacía el recorrido casi a las 12 de la noche, un poco antes, tipo 23, 30 horas, 2 automóviles prácticamente cubiertos de lodo, mucha gente sacando lodo, agua sucia de su casa. Veía esa gente cansada del trabajo, pero no con un ánimo de pelear, sino con un ánimo de esto ya pasó, tenemos que resolverlo y las cosas son así y tenemos que salir adelante. En el lugar de donde está el módulo PREP, en la Catra, donde está el módulo de 65 y más, yo me atrevería a decir que es pérdida total. Está lleno de lodo, toda esa parte. En la mañana lo recorrí, es un desastre. Ahí pareciera que en la tela de la malla ciclónica se acumuló el pasto que venía arrastrando la hierba, y ahí hizo como de dique, como de contención, y pareciera que literalmente un elefante se había recargado. Sí, también se registraron afectaciones en la zona de la calle Emiliano Zapata, que es paralela al Boulevard Lázaro Cárdenas. Ahí me estuvo acompañando Abelardo Navarrete, que el día de hoy no puede estar con nosotros. Nos tocó introducirnos a una vecindad, una pequeña vecindad que está por ahí en ese lugar, y había en esa zona tan solo eran 10 casas las que estaban inundadas. Vimos también a un señor de la tercera edad que tenía el agua literalmente hasta las rodillas. Él nos comenta que estaba ya a punto de irse a dormir, viendo la televisión, está viendo el fútbol, recostado en su cama y con las luces apagadas. Cuando se dio cuenta ya tenía el agua, ya había inundado su cama.
Entonces hay familias que lo han perdido prácticamente todo. Las estimaciones que nos daba la Unidad Estatal de Protección Civil de La Piedad nos decían que eran más de 100, casi 100 viviendas las afectadas en La Piedad. Y tenemos en la zona otras de Santana, 300. Otras 300 y damnificados nos reportan que la cifra pues va en aumento, porque también hay afectaciones en Los Moreno, en Río Grande, que son en unas en las 3 estrellas también hubo algunas menores, afectaciones. y pues la cifra está casi por alcanzar los 1000 damnificados. Sí, no, esa es la estimación. Y ahora pasamos a lo siguiente. ¿Cómo han reaccionado las autoridades de ambos lados del puente, Lalo? Mira, el día de ayer, cuando se dio la alerta en La Piedad, muy pronto supimos que ya estaba el cuerpo de bomberos. El primer lugar que visitó fue el malecón. Protección Civil estuvo en la parte del Infonavit Miguel Silva, pero empezó a fluir la información de que había mayores problemas en el malecón y se concentraron allí. Ahí estuvo también, en esa zona, estuvo también Radio Auxilio, que había estado anteriormente en banquetes prestando auxilio a algunas personas en el ejido Los Moreno. Se concentraron, se estableció un centro de comando, que es la primera ocasión que ocurre esto aquí en La Piedad. Se estableció un centro de comando que estuvo operando y sigue operando en el malecón. Se han instalado guardias permanentes para atender las necesidades de esa colonia, puesto que se sabe que seguirá lloviendo. Es muy probable que en las próximas horas, en los próximos días, siga lloviendo. Te adelanto si quieres un poquito de eso. Rosa, el huracán Rosa, que está en el Pacífico, es categoría 4. Hay que recordar, son 5 categorías en la escala Saffir-Simpson de huracanes. Es una menos que el máximo, que ya es un huracán con poder destructivo muy alto. Es probable que toque tierra, sigue afectando la banda nubosa al occidente del país, pero ya alejándose. Sin embargo, en las costas de Oaxaca ya hay una zona de inestabilidad con 80% de probabilidades de convertirse en una tormenta tropical, es decir, viene más. Bien, me preguntabas, Bruno, toda calamidad, todo desastre, toda contingencia tiene 3 etapas. Obviamente se trabajó poco en el área preventiva por parte de las autoridades gubernamentales. Estamos hablando de que son gobiernos que van entrando y les tocó estrenarse con una contingencia. Pero en la cuestión de los cuerpos de emergencia, sabemos que hemos visto que hay preparación, hay capacitación y se tomaron estrategias adecuadas. Se actuó de manera coordinada y se logró el rescate de personas y también algunos objetos personales de las viviendas. Esto en la etapa de intervención. En la etapa de reconstrucción es donde estamos empezando a tener dificultades. ¿Por qué? Porque son casi las 5 de la tarde, van a ser casi 24 horas de que inició este fenómeno y no hay una respuesta del gobierno del estado de ningún de Michoacán. En Michoacán. Michoacán. Vamos a Guanajuato. Pero si quieres, un paréntesis ahí, en la mañana hubo sesión de cabildo, el alcalde Alejandro Espinosa estuvo dando pormenores de lo que es el plan de contingencias en las inundaciones, que ya está activado, hizo una explicación, ay chaparrita, no se malita, así son las cosas en vivo, y me desconcentró, y está diciendo el plan de inundaciones, dio un recuento más o menos de lo que está sucediendo, dónde se estuvo atendiendo. Vimos que estuvieron varios de los regidores, inclusive algunos de ellos ya con una gripa muy pronunciada, atendiendo esa contingencia. Nos dijeron que estuvieron trabajando 3, 4 de la mañana, que para eso están, Y dijo el presidente en la sesión de cabildo, pero estuve en contacto con Pascual Sigala. No todos, hay que decirlo. Hay que decirlo, no todos. Pero dijo, estuvo recibiéndonos en la llamada Pascual Sigala. Tú no hacías otro comentario al respecto en cuanto a gobierno del estado de Michoacán. Sí, la única información que emitió el gobierno del estado fue decir, envíenme una tarjeta informativa, envíenme un parte informativo y lo valoraremos. No hay hasta el momento algún otro tipo de ayuda. Se manejó por ahí a mediodía que durante la tarde va a arribar a esta ciudad un equipo de víveres
para distribuir hacia los damnificados. No sabemos si vienen provenientes del gobierno del estado o si han sido adquiridos por el gobierno municipal. Eso no nos lo han dicho. Que yo platicaba con la directora del DIF municipal, con Brenda Orozco. Ella nos decía que hicieron el traslado de algunas personas, principalmente adultos mayores, al albergue que tienen, que ahí se les dio alguna comida caliente, algún desayuno caliente también. Se instalaron en la noche, durante la emergencia, se instalaron 4 refugios temporales y algunos de ellos, la mayoría, no fueron necesarios. Se instaló uno en la Colonia México, se instaló el Centro Comunitario de los Laureles, también se habilitó como refugio temporal, aunque en ese lugar se iban a instalar o se iba a almacenar las pertenencias, los bienes materiales de las personas que así lo desearan. Se instaló también el Centro Comunitario del Fraccionamiento Delta y el albergue temporal de la calle Hidalgo, donde estuvimos la noche, durante la noche, ya casi en la madrugada. Había 15 personas que viven aquí debajo de este puente, Bruno, aquí debajo de este puente aquí del histórico Cavadas. Cavadas, en la parte donde está el mercado Villaseñor, un poquito más abajo, hay 3 viviendas en el lado de la Piedad y se les introdujo el agua y había 15 personas durante la noche. La mayoría eran niños que estaban durmiendo, tenían se les proporcionó, nos consta, una cama firme, caliente, segura, limpia, decente, alimentos, y pues no sabemos cuánto tiempo van a permanecer ahí. Que en ese aspecto hay que decirlo, una vez más, los de la base, la banda, la raza, se la rifó. Yo me tocó ver brigadas de barrenderos, de gente de servicios públicos, en friega en la noche, Había aproximadamente, durante la noche había cerca de 80 voluntarios de las diferentes corporaciones. ¿También? Debo decirlo que hubo una corporación que no salió, no asomó las narices. Fue Cruz Roja. Bueno. Cruz Roja no quiso salir. ¿Por qué? Porque alguien adentro de la institución ha decidido no atender los llamados de C5, entonces no quisieron salir. Una vez más, una raya más al tigre, ¿no? Sí. Durante la mañana de hoy ya se volvió a realizar una valoración allí en el malecón, donde está instalado el centro de comando. Se hicieron algunas acciones, se delegaron responsabilidades y se está trabajando en este momento en el monitoreo, en la evaluación integral de los daños para hacer un censo de las afectaciones y las necesidades que se requieren. En el lado de Guanajuato, al otro lado del puente de la Piedad, Michoacán, las cosas son radicalmente distintas. Por un lado, al momento de la contingencia, solo estaba atendiendo la contingencia de decenas o cientos de familias afectadas, solo estaba 3 voluntarios: Juan Pablo Salazar Acero y sus hermanos Miguel Ángel y Damián, que forman parte del cuerpo de bomberos. Andaba ya cerca de la madrugada, llegaron personal de protección civil, eran 2 elementos. De Pénjamo, de municipal. Sí, en la etapa de rescate, de atención, fallaron en ese sentido, como han venido haciéndolo constantemente en el municipio de Pénjamo. Estamos diciendo que esta contingencia tiene 8 días, Bruno. Hasta hoy vino el presidente municipal de Pénjamo a dar un recorrido, vino con su equipo, vienen funcionarios de diferente nivel. Estuvo el delegado, el subdelegado y los vimos. Esta ya es la etapa de valoración y reconstrucción. Está el gobernador, hace unos minutos estuvo aquí, Diego Sinué, con un gran séquito de funcionarios, pero tenemos que decirlo, de manera desorganizada, sin un centro de comando, sin un área de operaciones. Haciendo bola, tal cual. Estaba también el secretario de Desarrollo Social y Humano, doctor Moncada, estaba también el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario, que se sumó. Yo incluso lo entrevisté, le pregunté, oye, ¿qué pasó con el ejido Numarán, que en su mayoría está en Guanajuato? Dice, no, pues ahorita es la contingencia es aquí, y le iba a preguntar, pues, entonces, ¿qué hace usted aquí, no? Mira, en la mañana el presidente de Pénjamo nos decía que también hay eventualidades en otras comunidades rurales del municipio de Pénjamo y que afortunadamente no han involucrado familias, no han involucrado personas, no han involucrado asentamientos humanos,
y hay más de 4,000 hectáreas siniestradas en Pénjamo. Le sumamos otras 2,000 en Penjamillo, Numarán. En el valle de Penjamillo, que comprende Angamacutiro, Numarán y Penjamillo. El reporte es de más de 6,000 hectáreas. Y bueno, esperemos que ahí traen una bronca porque no hicieron la tarea y a los de Numarán no se las quieren pagar. Ya pagaron una parte en Angamacutiro, otra parte en Penjamillo. Inclusive tuvieron problemas en Numarán, nos comentaba el secretario del ayuntamiento, porque a las personas que les dieron semilla para resiembra de garbanzo ya también se les fue la cosecha y iban a tener un problema de insolvencia de créditos. Ahí eso va a ser lo grave, va a ser a posteriori, ¿no? Sí, lamentablemente no en todas las administraciones se toman las previsiones necesarias. Siguen los municipios adoleciendo de cuerpos de protección civil profesionales. Pagados. La voluntad, señoras y señores, la voluntad no salva vidas. Las vidas las salva la preparación, la capacitación, la previsión y la inversión. Si no hay dinero para previsión, para todo esto, mira, el voluntariado es muy bueno que exista el voluntariado, Bruno. Pero a veces los voluntarios acuden con las manos vacías, con sus propias manos, se exponen a riesgos, se la rifan. Ayer me tocó ver, hoy también, voluntarios de diferentes corporaciones intentando rescatar no solo personas, también mascotas, también algunos recursos materiales. El personal pagado no estaba. Y ahí es donde se ve la diferencia, ¿no? Sí. Ahí es donde se marca la diferencia. ¿Se pudo haber evitado esto? Yo creo que sí. Tal vez evitar no, pero atenuar. Atenuar mucho, dime, lo que me refería, a lo mejor no me expresé bien, Lalo, es en disminuir, en atenuar, en bajar las consecuencias de esto que sucedió. Sí, y te voy a poner un ejemplo. Habrá quien diga, es que ¿cómo podemos evitar que llueva? ¿Cómo podemos evitar que suba demasiado el río? Pero solo te voy a decir lo que ocurrió en la Colonia México, específicamente en la calle Coahuila. El gobierno que salió dejó la calle inconclusa y esa obra abierta tiene más de 8 meses abierta. Entonces, durante la tormenta fueron toneladas de tierra allí cercano al Zapas, que fueron arrastradas hacia el lado de la avenida Michoacán, y hubo un momento en que la zona del arroyo vehicular era hasta 50 centímetros más alto que el interior de las casas. Entonces todo el líquido que escurrió por ahí se inundaron hacia ambos lados de la calle Coahuila. Se inundaron las viviendas, se inundaron también viviendas en la colonia Tres Estrellas, también porque no estaban desasolvados afortunadamente alcantarillas y bocas de tormenta, y también el canal que confluye por esa zona. Y también tenemos que decirlo, las alcantarillas, las pocas alcantarillas que existen en esa zona estaban repletas de basura. Y ese es el principal problema. Yo me quedaré con una reflexión, por fin, yo creo que de lo que pasó en Santa Ana. Por fin el alcalde reconoció públicamente que hay que buscarle un espacio diferente a estas personas, que hay que dialogar porque no es posible que sigan viviendo ahí. Yo sé que el gobernador de Guanajuato no le pareció mucho la idea, pero se tiene que buscar ahí. ¿Por qué? Porque se le está ganando el paso al río. Y el río no sabe de escrituras, no sabe de notificaciones, no sabe de casas. El río toma su causa. Mira, temprano el presidente de Pénjamo habló sobre un proyecto que ya está etiquetado y que se pretende realizar aquí en la cuenca del río Lerma, y que supone la construcción de un muro. Sí, el muro de Trump, que ya lo habíamos dicho, Un muro para evitar que el río confluya hacia el área de las casas, y también se pretende construir un bulevar en esta parte debajo de lo que es el puente Cavadas, el puente Morelos,
Pero hoy reculó, hoy dio marcha atrás a este proyecto y dijo que prefería utilizar ese recurso para adquirir algunos terrenos y dar apoyos a las personas que viven aquí para que construyan, ya como que le cayó el 20, ¿no? Construyan sus casas en otros lugares. Convencerlos será lo difícil. Sí, pero ya por lo menos ya el gobierno, a una de las partes ya le cayó el 20 de lo que tienen que hacer para que no sea recurrente. Bien, en la etapa posterior a la emergencia, ¿qué viene, Bruno? Vienen enfermedades, viene una emergencia sanitaria. Salud tiene que entrar ahí. Viene una contingencia sanitaria, estamos hablando de contaminación, estamos hablando de aguas anegadas que provocan la proliferación de plagas. Vimos que también... Problemas gastrointestinales también. Hay culebras, Bruno, hay culebras en el interior de algunas casas, hay insectos, esto puede provocar una gran cantidad de insectos, de moscos. Ya lo habíamos dicho en Brunoticias, ayer lo publicábamos, de que ya hay brotes de dengue en la zona, que si viene la Aedes aegypti, necesita agua limpia para reproducirse, pues ahí está latente también esto. Sí, entonces se tendrán que hacer labores de limpieza en toda esta zona para evitar todo este tipo de problemas. Lamentablemente esto no acaba el día de hoy. No sabemos lo que pueda depararnos en los próximos días. Sí tenemos conocimiento de que el martes pasado hubo una reunión en el municipio de Puruándiro, donde la plática aquella de que habíamos hablado que se efectuó en Morelia y que no fue ningún alcalde, la trajeron más cerquita. La trajeron a Puruándiro. Y ya fue un alcalde. Que ya fueron los presidentes. Bueno, dos, el de Puruándiro y el de La Piedad. No sé si tú tengas conocimiento de alguien más. También fue el presidente de Numarán. Por ahí nos hicieron favor de llegar un video de la sesión que se realizó en ese sitio, y donde les informaron precisamente que viene demasiada agua, ¿sí? Mucha de esta agua que viene de las presas de Guanajuato no va a llegar a la zona urbana de La Piedad. Por el dren. Pero las contingencias estarán presentándose muy probablemente en Numarán y Pejanillo. Y en una de esas, si es una avenida muy grande de agua en Yurecuaro, tal vez alguna parte de Tanuato. Así es, Bruno. Pues Lalo, creo que hicimos un análisis puntual de esto que pasó. Gracias Lalo, porque siempre nos orientas en tus conocimientos de protección civil. Mándeme. Un último detalle. Durante el operativo que se realizó ayer en el Infonavit Miguel Silva, me tocó encontrarme con un elemento. Ahora es elemento del Cuerpo de Tránsito Municipal de La Piedad. Anteriormente era de protección civil en el municipio de Tanuato. Y me dijo algo que pues me despertó varios sentimientos. El gobierno entrante disolvió la delegación de protección civil de Tanuato, y lo mismo ocurrió en Yurecuaro. Aguas. No tienen a los elementos que ya estaban, a los paramédicos, a los rescatistas, a los inspectores, los destituyeron a todos. Aguas. Para darle chamba probablemente a algún amigo, a algún pariente que probablemente eso arriesga vidas. Muy probablemente no esté y no tenga el perfil adecuado para desempeñar estos cargos. Aguas ahí, ahora sí, otra desgracia, otra tragedia que viene, anunciada. Lalo, nos vemos. Bueno, nos despedimos, me gracias. despido, te dejo aquí solito. Despídete de las personas. Gracias. Bien, Bruno. Síganos en la redacción, síganos en Brunoticias. Bruno va a hacer favor de cerrar nuestra transmisión. Síganos, estaremos al pendiente. Gracias por estar con nosotros.